estamos viendo daño por isquemia. Obviamente no todos los daños siguen una secuencia tan bien definida como en el caso de la isquemia. En el caso de la isquemia la secuencia pues, es bien clara, porque si la célula resiste la isquemia va a echar manos de mecanismos compensadores para generar energía. En cambio, si no resiste, pues rápidamente se va a dañar hasta que se muere. La secuencia pues, es bien sencilla, simplemente disminuye la fosforilación oxidativa, baja la energía de la célula compensa aumentando la glicólisis anaeróbica, pero esto lo lleva a la acidosis y agota sus reservas de glucógeno porque es el mecanismo por el cual la célula almacena energía. Al bajar la fosforilación oxidativa, por lo tanto, disminuye la energía que genera o que activa las bombas de sodio y potasio. ¿Sí? Al disminuir esta, se queda el sodio dentro de la célula y se dematiza, lo que Virchow llamaba tumefacción turbia. Además, se mete el calcio. Empieza al perderse esta estructura de la membrana que permite el intercambio iónico, hay mayor entrada de calcio en la célula. Entonces, al haber mayor entrada de calcio en la célula, por un lado, se activan varios sistemas enzimáticos que ya mencionamos, ¿sí? Como las proteasas, endonucleasas, fosfolipasas y ATPasas, que a su vez dañan más el ATP de la célula. También se desprenden los ribosomas, se disminuye la síntesis de proteínas, se acumulan lípidos. Esta es una consecuencia que veremos si la célula se logra reponer, muchos de estos lípidos permanecen en la célula. Pero a veces, bueno, se puede restablecer el daño si se restablece la circulación sanguínea y se reaporta el oxígeno. Si no, pues obviamente se dañan las membranas celulares. Ahorita vamos a ver uno de los mecanismos que hay en la hipoxia que daña la membrana, es la oxidación de los lípidos por generación de radicales libres. Estos obviamente dañan la membrana celular y al dañar la membrana celular se pierde la integridad de la célula como tal, ¿sí? Porque se pierden los fosfolípidos, hay alteraciones del citoesqueleto, ¿sí? Y además, aparte de esto, pues se liberan los lisosomas que están, se liberan las enzimas que están en los lisosomas por daño de su membrana. Estas enzimas de escape nos permiten a nosotros saber qué tanto daño en la célula hay, qué tan extenso es. Recuerden que cuando esto se presenta por este mecanismo, produce daño en múltiples células de un tejido, no es una sola la que se daña, son muchas. Al activar fosfolipasas de la membrana celular, se generan derivados del ácido araquidónico con formación de prostaglandinas y leucotrienos, que veremos después, son potentes agentes inflamatorios. Entonces, generalmente hay una inflamación en el tejido vecino y se pierden varias células. Todo esto produce muerte celular a fin de cuentas. Y el tipo de muerte celular que lleva o que conlleva este mecanismo de daño se llama necrosis, que vamos a ver posteriormente ahorita. Entonces, recuerden que aparte, al incrementarse la actividad de los lisosomas, disminuye la basofilia que generan estos gránulos de los poliribosomas, típicamente tiene una basofilia. Entonces las células se vuelven muy acidófilas y hay cambios nucleares evidentes, primero que nada pinosis, luego se fragmenta el núcleo, lo que se llama cariorrexis, y luego desaparece, eso se llama cariolisis. Entonces, de este mecanismo que era compensado aquí, rápidamente pasa a un estado descompensado si no se hace algo por esa célula. Obviamente hay otros mecanismos de daño, por ejemplo las infecciones virales producen daño muy característico, pero en ocasiones el daño se maneja de otra manera, ¿sí? Y la célula como que le dan la orden que se autodestruya. Cuando una célula aislada se muere, a ese tipo de muerte le llamamos apoptosis. Y ahora se ha visto que hay mezcla de los dos tipos de muerte en algunos daños. Por ejemplo, el ejemplo típico que siempre se menciona en la hepatitis viral es cuando hay necrosis y apoptosis juntos. Entonces, esto ya lo deben de dominar más o menos cómo se presenta el daño en una y otro tipo de muerte. Además, recuerden los mecanismos de daño irreversible. Primero que nada es la disfunción mitocondrial, porque ya no se genera energía. Por la actividad del calcio y las fosfolipasas se desdoblan los lípidos de la membrana y por lo tanto se pierde la integridad de la membrana y la célula se muere. También se altera el citoesqueleto de la célula. Cuando se activa el calcio activa muchos mecanismos enzimáticos y de esa manera modifica la célula su estructura. Nosotros vemos que cambia su forma. Se forman especies reactivas de oxígeno, como ya dijimos, ese es un mecanismo de daño que acelera la oxidación de lípidos.
Estos hacen que los lípidos se fragmenten. Y obviamente al perderse los aminoácidos intracelulares ya no se generan proteínas y por lo tanto la célula deja de trabajar. Y como mencionábamos, la estructura típica de la membrana de una célula normal, cuando hay daño reversible, tumefacción turbia, cuando se retrae, se hace acidofila y cambia el núcleo, eso se llama muerte celular en progreso. Entonces, nada más recuerden, cuando se activan radicales libres del oxígeno, esto puede ser debido a varias causas, por ejemplo, energía radiante, las radiaciones, sobre todo los rayos ultravioletas, se ha visto que generan muchos radicales libres, sobre todo el ion hidroxilo, y de esta manera se genera peróxido de hidrógeno. Algunos metabolitos de productos químicos o fármacos son capaces de generar radicales libres. Las reacciones de óxido-reducción, como la de Fenton y la de Wassermann, ahorita hay un esquemita por ahí que la van a ver. Algunos metales, por ejemplo el hierro, es capaz de generar radicales libres. Y bueno, en procesos inflamatorios, a través de ciertas enzimas, como la superóxido dismutasa, etcétera, forman óxido nítrico. Y el óxido nítrico es uno de los mediadores de la inflamación que vamos a ver después. También es un radical libre diferente a los otros. Aquí nada más estamos viendo algunos radicales libres cuando se activa por la jantina, que es una enzima jantina oxidasa que se encuentra en las células, el citocromo P450 es capaz de hacer reacciones de oxidorreducción. ¿Sí? Con la enzima superóxido dismutasa más agua, pues se puede generar a través del hierro peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno es capaz, bueno, es desdoblado normalmente por la catalasa. Este es un proceso de desoxidación de la célula, pero recuerden que se están generando de más y que algunos de estos microcuerpos que se encuentran ahí o peroxisomas ya no son capaces de desdoblarla, esto produce radicales libres. ¿Bien? La glutationa peroxidasa y la de glutationa reductasa junto con el hierro son capaces de generar también esto. Entonces, todos estos mecanismos ya se ha visto que pues, destruyen o dañan a las células. Si la célula sobrevive a la presencia de radicales libres, puede tener daño en el núcleo, porque también son capaces de producir mutaciones. Si el daño del núcleo permanece, pues entonces en las divisiones sucesivas, este daño puede generar una proliferación celular anormal, como sucede con el daño por radicales libres generado por las radiaciones ultravioletas, que a fin de cuentas pueden producir cáncer. Entonces, los mecanismos de los radicales libres, por un lado, es la peroxidación de lípidos de membrana, por otro lado, modifican oxidativamente también las proteínas, y como les decía, pueden lesionar el ADN. Todos estos tres mecanismos son los que hay que tener en mente. Lo primero que sucede, obviamente, es cuando se oxidan los lípidos de la membrana y estos se modifican. Recuerden que los lípidos de la membrana también son móviles, se pueden regenerar fácilmente y esto pues por mecanismos de antioxidación se puede compensar, pero esto es un mecanismo de daño franco. Entonces, esto nos produce formas específicas, recuerden, y a este espectro de cambios nos lleva a la muerte celular. Y la muerte celular la podemos dividir por lo menos en dos grandes tipos morfológicos. Uno sería la necrosis y otro sería la apoptosis. Cualquiera de los mecanismos que le mencioné puede generar una y otra dependiendo de las células, dependiendo de la causa. Entonces, esto cambia notablemente porque la morfología del tejido se ve diferente. A fin de cuentas, el paciente manifiesta signos de daño por insuficiencia de los órganos que están siendo dañados o por elevación de las enzimas que tienen esos órganos. Bueno, vamos a ver los cambios morfológicos. Bueno, primero que nada, la necrosis es el primer tipo de muerte celular que vamos a revisar. Apréndanse esa definición que está ahí anotada. Recuerden que la necrosis es un espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo. No se les olvide, fíjense bien, el tejido está vivo ahí en el organismo y esa zona de ahí deja de funcionar, se daña hasta que se muere. Estos cambios son derivados en gran parte por la acción degradativa progresiva de las enzimas sobre una célula que está mortalmente lesionada, es decir, isquemia, lo que ustedes quieran, infecciones, agentes químicos, agentes físicos, lo que ustedes quieran. Entonces, esta va a dar una serie de cambios morfológicos. Y recuerden,
Esto se debe a la acción enzimática de las células y ya hay dos mecanismos nada más que producen estos cambios. A ver, Paloma, ¿cuáles serían los dos mecanismos cómo las enzimas dañan a los tejidos ya una vez que han sido lesionados, que me da cambios morfológicos típicos, que cuando yo lo veo en un corte histológico digo, este es esta causa, este es esta otra, esto puede ser esto. ¿Sí me escuchas, Paloma? ¿Dónde estás, Paloma? Ya te me perdiste. Paloma no me oye o ya se quedó dormida. Prendan toda su cámara, la cámara la veo apagada en muchos de ustedes. A ver, vamos a preguntarle. A ver, Luis Donaldo, ¿estás ahí presente? Sí, pues muestra mayor No, fíjate, la eosinofilia. pregunta fue, ¿cuáles son los dos mecanismos de acción enzimática que producen estos cambios morfológicos? Ustedes ya leyeron en el libro La necrosis, ¿ah? Sí, pues es la desnaturalización de las proteínas, ¿no? Intracelulares y lo que es la digestión de la célula lesionada, ¿no? Pues bueno, eso hace necrosis. Okay. Eso hacen las enzimas en la necrosis. Pero recuerda que el libro menciona nada más dos mecanismos. Estrictamente habría nada más dos tipos de necrosis, solo que morfológicamente se describen varios. Si tú leíste, hay necrosis coagulativa, licuefactiva, necrosis gaseosa, necrosis enzimática, necrosis gangrenosa, etcétera. Todas esas nada más son descripciones morfológicas de dos mecanismos, nada más hay dos, por lo tanto, la acción enzimática tiene nada más dos efectos. Es decir, ¿cuáles serían esos dos efectos? Nada más hay dos. Yo me imagino que si leyeron, trataron, vieron esto, el libro lo menciona así abiertamente. Existen dos mecanismos, por esto, y entonces me da dos tipos de necrosis, nada más. ¿Cuáles son? ¿No es lo que dice necrosis tisular? No, fíjate bien, no se le escriben así. A ver, Paloma, ¿ya me escuchas o no me escuchas, Paloma? Sí, doctor, es que se me fue el internet. ¿Se te fue y saliste a perseguirlo o qué? Porque te me desapareciste. A ver, Paloma, ¿cuáles son esos dos mecanismos? Ahí el libro los dice. Acuérdense que, fíjense bien, les voy a recomendar que cuando lean el capítulo completo traten de hacer un resumen, así, de lo que vieron, lo más importante, y traten de grabárselo. Aquí eso es lo más importante de necrosis, fíjense bien. Y es muy sencillo de entenderlo, nada más es cuestión de razonarlo. A ver, Paloma, ¿cómo le entendiste a eso? Pues yo leí que la autólisis era la degradación de la célula por sus propias enzimas. Bueno, fíjense bien, ya dijo algo muy importante. Entonces, uno de los mecanismos de necrosis por acción enzimática, como está la definición, uno es la autólisis, ¿verdad? Como ya dijo Paloma, la autólisis es la lesión de la célula por sus propias enzimas. ¿Sí? En la autólisis, al haber daño de los lisosomas, se liberan las enzimas que se llaman hidrolasas ácidas que tiene la célula, y esas enzimas degradan sus lípidos, sus proteínas y todos sus componentes. Entonces, uno de los mecanismos es la autólisis. ¿En qué tipo de necrosis? De los dos, nada más que hay, se ve la autólisis, Paloma. Paloma. Sí me acuerdo que lo leí, pero no me acuerdo justo ahorita. Sí te acuerdas que lo leíste, pero no te acuerdas. A ver, Michelle, tú sí te acuerdas, ¿verdad, Michelle? No, por Dios santo. Pues ya empiecen a acordarse. A ver, Valerie, ¿estás ahí? Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Fíjate, ya, sí, siguieron esto que dijo ahorita Paloma. Entonces les pregunté cuáles son los dos mecanismos de acción enzimática que producen nada más dos tipos de necrosis. Lo demás es mezclan entre una y otra. Entonces, uno de ellos, como dijo Paloma, es la autólisis, es decir, liberación de enzimas propias de la célula. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tipo de necrosis que produce autólisis, Valeria? ¿Sí te acuerdas o no? Pues es la necrosis isquémica, ¿sí? La necrosis isquémica, ¿ok?
Por eso se le llama también necrosis coagulativa. Entonces, el primer tipo de necrosis, recuerden morfológicamente, se llama necrosis coagulativa. Se debe a isquemia y es por autólisis, es decir, todos los cambios es porque la célula al dañarse pues libera todas sus enzimas y ¡pum! Se daña. Tiene un aspecto morfológico tan característico que cuando uno la ve, uno afirma morfológicamente como patólogo, este paciente tiene un infarto isquémico, así de sencillo. La causa es pérdida de irrigación sanguínea, produce muerte, le llamamos infarto isquémico. Si lo traducimos morfológicamente, necrosis coagulativa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Si están, entendieron eso. Esa es una. La otra es la necrosis licuefactiva. A ver, Ana Cortés, ¿qué quiere decir necrosis licuefactiva? Es cuando se produce pus, ¿no? Habla fuerte porque no te oigo. Cuando se produce pus, que las células se destruyen. No, pero no necesariamente tiene que producirse pus, ¿eh? No necesariamente, ciertamente. Cuando hay una inflamación purulenta, pues la necrosis es licuefactiva. Pero ¿cuál sería el mecanismo en este caso de acción enzimática? Ya dijimos, la otra, sus propias enzimas. En el caso de la licuefactiva, ¿cuál es el mecanismo, Ana? Fagocitosis. No, en este caso, fíjense bien, es muy fácil de razonar. Son enzimas, pero de otras células las que dañan a las células necrosadas. No sus propias enzimas, sino vienen de otros. Frecuentemente son las enzimas de los leucocitos. Por eso, típicamente, esta necrosis licuefactiva se ve en las infecciones bacterianas, aunque no necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que las enzimas de otras células dañan un tejido dado. ¿Sí? Por ejemplo, los lisosomas de los neutrófilos, que son los que andan por ahí, liberan sus enzimas, se mueren ellos mismos, pero matan un montón de células de alrededor, que destruyen la estructura de esas células. Entonces, hay dos mecanismos, recuerden. Enzimas propias, se llama autólisis, y se llama necrosis coagulativa. Enzimas de otras células se llama heterólisis, ¿sí? Y produce una necrosis licuefactiva. Entonces, recuérdenlo. Desde el punto de vista morfológico, nada más hay dos tipos de necrosis, coagulativa y licuefactiva. A ver, Mildred, entonces explícame, si tú leíste el libro, que hay una necrosis que se llama gaseosa, ¿esa a cuál corresponde? Pues me imagino que la heterólisis. Hay heterólisis en la necrosis gaseosa, muy bien, pero también hay autólisis, ¿verdad? Porque hay daño vascular. Entonces, es una mezcla nada más de las dos y da una destrucción tisular tan característica que cuando tú la ves, hasta sugieres una etiología. Si tú tienes un paciente que tenga necrosis gaseosa en el pulmón, ¿qué sugieres como etiología, Mildred? Es una infección bacteriana muy conocida, ¿verdad? Que se llama tuberculosis, exactamente. Aunque no es la única, ¿eh? También, por ejemplo, la histoplasmosis te puede producir esto. Hay muchas causas de necrosis gaseosa. La lepra, aunque produce poquita, puede producir. De hecho, hay una lepra que se llama lepra tuberculoide, ¿verdad? Entonces, vamos, esto son nada más mezcla de los dos mecanismos, ¿ok? A ver, una pregunta más. A ver, Montserrat Chávez, ¿estás ahí, Montserrat? Montserrat no me oye. Yo no sé por qué. A ver, Montserrat. Y, por ejemplo, hay una necrosis que se ve en una enfermedad muy típica, que ahorita vamos a recordar, que en este caso le llama al libro necrosis grasa. Pero vamos, este es nada más la consecuencia de una enfermedad. ¿Cuál tipo es la que te produce típicamente necrosis grasa? ¿Y cuál sería el mecanismo? Que además es te da una enfermedad muy típica. Tú la ves y piensas rápidamente en esa enfermedad. ¿Cuál es, Montserrat? ¿Si oyes o no oyes? No te escucho, no te escucho. A ver, ¿mandé? Le digo, es que tenía el micrófono apagado. Sí, a ver, Andrea. ¿No es pancreatitis aguda? Sí, a ver, la causa es la pancreatitis. Entonces, ¿a qué tipo de mecanismo correspondería? ¿A la autólisis o a la heterólisis? Autólisis, ¿no? No, a la heterólisis. ¿Es por bacterias o por algo? No, en la pancreatitis lo que pasa es que se liberan las enzimas pancreáticas.
Entre ellas, la lipasa pancreática, esa es muy potente. Y la lipasa pancreática, al soltarse allí en el retroperitoneo, necrosa todos los lípidos que encuentra a su paso, los desdobla y te produce una necrosis grasa muy característica. De hecho, una de las enzimas que tú mides ante un paciente que tiene dolor abdominal es la lipasa pancreática. También le mides amilasa, pero la lipasa, pues obviamente te va a explicar el que el paciente tenga necrosis grasa, así aparatosa. Ahora, puede haber mezcla de cambios isquémicos con infecciones agregadas que te mezclan las dos, por ejemplo, en los miembros gangrenados, por ejemplo, esta necrosis gangrenosa de las extremidades que se ven en los diabéticos, tienen daño vascular, tienen autólisis, tienen infartos isquémicos de una extremidad y luego se infecta. Y entonces ese infarto que estaba seco se convierte en un infarto así como purulento y da un olor muy característico. A eso le llaman infarto gangrenoso, te puso una gangrena, aunque estrictamente eso, la gangrena, no es más que una necrosis isquémica. Entonces recuerden, necrosis igual a digestión enzimática, nada más recuerden la definición, cómo se estructura, espectro de cambios morfológicos que siguen a la muerte celular en el tejido vivo. Recuerden, esto es en el tejido que está vivo primero. Primero se daña y son derivados en gran parte de la acción degradativa progresiva de las enzimas. ¿Sí? Cuando son por las enzimas propias se llama autólisis. Cuando son por las enzimas de otras células se llama heterólisis. Y los libros, bueno, los libros describen estas necrosis como la coagulativa, típica de los infartos isquémicos, la licuefactiva, típica de una infección, la gaseosa, mezcla de estas dos. La grasa no es más que una necrosis licuefactiva, pero que no se asocia a infección. Las enzimas de otro órgano van a dañar un tejido dado. ¿Okay? Morfológicamente, permítame tantito, morfológicamente, esto lo vemos muy fácilmente en un tejido y cuando lo vemos, debemos los patólogos sugerir la causa. ¿Qué pasa? ¿La necrosis grasa no se presenta también en cáncer de mama? No, la necrosis grasa no se presenta en cáncer de mama. Lo que pasa es que en los traumatismos de la glándula mamaria, ¿sí? Cuando la mujer se golpea la glándula mamaria o que el marido o el novio le muerde la glándula mamaria, la grasa se daña y produce una necrosis grasa de la mama que se calcifica y cuando la ves en la radiografía parece un cáncer de mama. Haz de cuenta que parece un cáncer de mama. Entonces inclusive lo quitan y no es más que necrosis grasa. Y le llamamos necrosis traumática de la grasa, porque generalmente se debe a un traumatismo. Aquí el mecanismo es distinto, es una isquemia que produce necrosis, pero por isquemia, y luego pues, se calcifica nada más. Pero la necrosis grasa típica que vemos en la cavidad abdominal, esa sí se debe por acción enzimática. Entonces, ese es otro, pero no quiere decir que no haya necrosis grasa en otros tejidos. Necrosis grasa nada más estamos hablando del sitio donde está. Entonces, recuerden estos cambios morfológicos, como les decía, esta foto lo que trataba de decirles es que la morfología de los tejidos alterados a nosotros nos permite ver algo, como en este caso, este vitral está, a ver quién me dice de qué habla el vitral, nada más véanlo. ¿Es de Juan el Bautista? Exactamente, es la decapitación de Juan el Bautista, ¿verdad? En la presentación de su cabeza. Son obviamente temas bíblicos que te explican algo. Cuando nosotros vemos un tejido dañado por algo, vemos un cambio morfológico y nada más de verlo, debemos decir qué hay en ese tejido. Pero también depende del lado que lo veamos, ¿eh? Aguas porque ojos que no ven, corazón que no siente, pero también ojos que no quieren ver, pues no ven ya. Vean, este vitral es visto por dentro de la iglesia. La luz del sol hace ese efecto. Si nosotros vemos en dirección, en la dirección opuesta al sol, pues veríamos así. Este es el vitral que acabamos de ver y veamos, aquí no se ve nada, porque la luz se proyecta de afuera hacia adentro. Entonces hay que tener una perspectiva del daño siempre en el tejido en el que ustedes están. Si lo vemos morfológicamente, vean la diferencia. Vean, por ejemplo, esos dos tejidos que están ahí. ¿Quién me dice qué tejidos son y qué tienen esos tejidos? Veanlos. Se puede, si ya llevaron clases de histología, si acuerdan, van a dar fácilmente con el diagnóstico, sin problema. ¿No es riñón? Es riñón, muy bien. Recuerden aplicar la ley de San Andrés, ¿verdad?
A ver, Michelle, ya les dije cuál es la ley de San Andrés. No les dije, la ley de San Andrés dice que lo que parece lo es, ¿ok? Así deben de afirmarlo. ¿Qué parece esto? Un vitral gótico. Es entonces un vitral gótico, si eso parece un vitral gótico, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí parece un riñón, histológicamente luego entonces es un riñón. A ver, ¿por qué dicen que es un riñón? ¿Qué tiene? Por los glomérulos y en el lado derecho se ven los túbulos. Exactamente, aquí están los glomérulos, los túbulos. Este paciente típicamente tiene el aspecto morfológico de la necrosis coagulativa. Es decir, ¿qué puedo afirmar? Que este paciente de aquí tenía isquemia, no tenía aporte de oxígeno. Pudo haber sido un estado de shock ya avanzado que le necrosó el riñón, o un infarto renal, simple y sencillamente porque se le tapó la arteria renal. Y así se ve. Vean cómo se conserva la arquitectura en general del órgano. Se ve el glomérulo, podemos decir que aquí está la cápsula de Bowman, se ven los túbulos contorneados, proximales, distales, aquí están algunas asas de Henle, el intersticio, todo se conserva, pero vean lo que se ve. Primero, dijimos, cuando la célula se empieza a dañar con sus propias enzimas, se vuelve acidófila muy intensa. Hay una acidofilia intensa, ya no se ve basófilo nada, todo se ve anaranjado. ¿Por qué? Porque ya se perdieron los núcleos, ya no existen, se desprendieron los ribosomas, ya no hay aparatos de síntesis de la célula, se pierde la basofilia y todas esas proteínas que se están desprendiendo, desdoblando, segmentando por las proteasas propias de la célula, hacen que ésta se vea de color anaranjado. En este caso, vean, ahí en la zona como tal, no hay ningún efecto de las fosfolipasas con generación de ácido araquidónico. Quizá en la vecindad sí hubiera inflamación, pero aquí como todo el riñón está dañado, está infartado, pues ya no vemos nada. Entonces, cambio morfológico típico de la necrosis coagulativa es que conserva la arquitectura del órgano, muy típicamente, excepto en un órgano, exceptuando un órgano en el cual no se logra esto. A ver, Mildred, ¿en cuál órgano? La necrosis de tipo coagulativo no se vería así, nada más hay uno, que ahí tú la ves como licuada completamente y no ves la arquitectura. En la isquemia, estoy hablando de isquemia. ¿No te acuerdas, Mildred? En el cerebro, ¿verdad? Cuando hay un infarto cerebral, ahí sí cambia la cosa. Porque el cerebro tiene muchos lípidos, entonces rápidamente se degradan. Entonces, ahí no se conservaría la estructura. En cambio, aquí, en el riñón, en el intestino, en el corazón, de hecho, los infartos cardíacos, si los agarramos en las primeras 12 horas, da mucho trabajo diagnosticarlo. ¿Por qué? Pues porque vemos todo respetado, todo como que se conserva ahí, y entonces a veces es difícil hacer el diagnóstico. En el intestino no se diga, inclusive cuando el infarto es intestinal reciente, al mismo cirujano le cuesta trabajo ver en dónde está el infarto, le da mucho trabajo encontrar el área dañada. Entonces, ¿por qué? Porque todo se conserva como si de repente todo quedara estático, pero muerto. Ahí está. Aquí vemos algunos núcleos residuales, pero vean la arquitectura. Por el contrario, este también es un riñón con glomérulos, con túbulos, con vasos, pero este tiene aquí una zona de necrosis licuefactiva. Vean, como su nombre lo indica, las enzimas de estos neutrófilos que estaban aquí soltaron y licuaron literalmente el tejido renal, al grado de que desaparece todo. Todo queda como licuado, como si lo metiéramos en una licuadora, así literalmente. Ya no se ven glomérulos, no se ve nada. La zona está muy bien delimitada por la inflamación. El resto del tejido, vean, no está dañado. Este es un pequeño absceso renal de origen bacteriano. En la zona donde está el absceso, obviamente ya no existe nada. Todo quedó reducido a la a proteínas y lípidos y componentes tisulares mezclados en un líquido espeso. Efectivamente, le llamamos pus cuando es por piocitos, es decir, polimorfonucleares muertos, o simplemente, pues en el caso de la necrosis gaseosa, le llamamos casium o necrosis gaseosa, que parece queso por la licuación típica de las enzimas histiocitarias. Entonces, aquí en este caso se pierde y se pierde todo. Vamos a ver la necrosis gaseosa. Vean, a ver qué órgano es ese, Paloma. ¿A qué se parece? ¿Recuerda la ley de San Andrés? ¿Pulmón? ¿Podría ser? Sí, ¿verdad? Se parece a pulmón, luego entonces es un pulmón. Y tiene una necrosis gaseosa que parece
queso, ¿verdad? Aunque estrictamente parece requesón porque está más aguadito, hasta se antoja. Este es color blanco, grumoso, muy típico. Este es el efecto de unas enzimas de histiocitos que están ahí. Pero también como hay daño isquémico, hay una mezcla con isquemia. Entonces la gaseosa es una necrosis que se ve típicamente en infecciones bacterianas o micóticas. Siempre hay que demostrar algún microorganismo ahí. Si vemos esto en México, aquí le llamamos siempre tuberculosis. Decimos neumonitis crónica granulomatosa con necrosis gaseosa compatible con tuberculosis. Y hacemos una tinción de Sil-Nielsen para demostrar el bacilo de la tuberculosis. O bien hacemos PCR o lo que ustedes quieran. Esa es una forma de analizar morfológicamente la estructura del daño. Si por el contrario están en Estados Unidos, en Boston, por allá, casi allá como que no les gusta mucho diagnosticar tuberculosis, tienen mucho menos tuberculosis que en México, pero tienen histoplasmosis, una enfermedad micótica que no es frecuente, pero a esos que les da por meterse a las cuevas a buscar tesoros, lo único que pescan es una histoplasmosis tremenda y entonces les produce un cambio idéntico a este. ¿Eh? En ocasiones, algunas enfermedades de la piel como la lepra. Hay una lepra que se llama lepra tuberculoide que produce granulomas, aunque casi no tienen necrosis, no son tan grandes, pero sí pueden llegar a producirla. Vean, por ejemplo, a ver, aquí tenemos dos piezas quirúrgicas que ustedes ya van a ver a partir de ahora muy frecuentemente. A ver, Leani, ¿qué son esas piezas quirúrgicas? ¿Qué tienen? ¿Y cuál fue el mecanismo de lesión? Porque No, el de la izquierda no es colon. a ver, vamos a ver, colon. ¿Por qué dices que es colon? Por los apéndices epiploicos. Justamente. No sé si sean eso. Justamente el colon tiene apéndices epiploicos, pero aquí yo no veo apéndices epiploicos. Justamente. Es una tenia. Una tenia. Una tenia. ¿A qué te refieres con tenia? ¿Tenias del colon? ¿O tenia saginata? ¿O tenia solum? No entiendo a qué te refieres. La tenia aumental, ¿no? Sí, pero fíjate bien, en el colon se ven las tenias que son cintas así de cómo se condensa el músculo longitudinalmente, pero aquí tampoco se ven. Aquí yo por el contrario, fíjate, veo un intestino de superficie lisa. A esto se llama borde antimesentérico y esto en el intestino se llama mesenterio. Eso solamente lo tiene el intestino delgado, ¿verdad? Entonces este es intestino delgado, este tejido adiposo es el mesenterio, por aquí vienen las arterias mesentéricas, este es el borde mesentérico. Y vean, aquí está bonito, rosita, aquí está el corte, vean la superficie, se ve hasta terciopelada, pero aquí vean, hay una zona negra, de ahí viene el nombre de necrosis, ¿sí? De que se produce hizo negro por la isquemia. Aquí hay un infarto intestinal isquémico, ¿sí? No es por trombosis mesentérica, porque este no lo produce así. Este paciente tenía una hernia de pared y se le metió la tripita ahí y de repente pues quedó atrapada hasta que se necrosó. Esto se llama hernia encarcerada, ¿sí? El encarceramiento de esto me produjo isquemia y me produjo un infarto localizado. El paciente aquí ya dejó de moverse, se distendió, le dolió, vieron que tenía una hernia, lo metieron a operar, lo detectaron muy fácilmente. Claro, cuando lo extrajeron se veía violáceo, pero ya una vez que uno lo mete al formol adquiere este color negro. El resto está muy bien, miren, los bordes están libres de isquemia. No había necesidad de otra cosa, la resección fue pequeña y le quitaron de paso este otro órgano que es el apéndice secal, ¿verdad? Ya todo el mundo lo veía. Recuerden que el apéndice secal también tiene una zona con mucho tejido adiposo. A ver, Uber, ¿cómo se llama el tejido adiposo este del apéndice secal? Uber, este. Es el mesoapéndice. Ese es el mesoapéndice, ¿verdad? ¿Para qué sirve, a ver, Leani, tú qué dijiste? ¿Para qué sirve el mesenterio en el intestino delgado, Leani? Pues por ahí pasa la arteria pendicular. Pues por ahí pasan las arterias y las venas mesentéricas, ¿verdad? Punto número 1. Además hay ganglios linfáticos ahí, pero el mesenterio sirve para que hagan de cuenta que esta es la tripa. ¿Sí? Ven, aquí está la tripa, todo esto es la tripa, ¿ah? Son muchos metros de tripa. La tripa no puede estar así suelta en la cavidad.
porque se haría rollos, se haría nudos. Entonces la tripa tiene que estar bien ordenadita, así en forma de olan, pegada a una grasa, ¿sí? Así, bien ordenada, hace como un olancito así alrededor. Y entonces cuando el cirujano se mete a operar, se agarra el mesenterio y empieza a revisar muy bien todo lo que está pegado ahí. Y entonces el intestino está fijo, el mesenterio. El apéndice es nada más como una pequeña prolongación. El mesenterio aquí, pues no tiene mayor sentido, pero sí por ahí viene el flujo de vasos y todo. A veces está muy engrosado, como en este caso, a veces es muy delgadito, ¿sí? Entonces, aquí nada más le quitaron el apéndice por cortesía de la casa, porque para que no fuera a darle apendicitis después. Ya ven que los cirujanos luego traen la idea que el apéndice no sirve para nada y que es un vestigio de la evolución. Por ahí la otra vez un cirujano estaba dando clase dijo, el apéndice es un órgano vestigial, no tiene ninguna función. Claro que el apéndice se cae tiene una función, recuérdenlo, es un órgano linfoide, tiene su función muy importante, porque hagan de cuenta que son muchos ganglios ahí que están, tienen tejido linfoide, porque ahí frecuentemente proliferan las bacterias y hay que controlarlas. Vean, otro intestino con necrosis. Este fue otro mecanismo, ¿sí? A ver, ¿quién me dice qué tiene? ¿Qué le pasó a este paciente? También tiene su infarto, ahí se ve negro. A ver, vean. ¿No es por necrosis coagulativa? Sí, pues es un infarto, pues es necrosis coagulativa. Pero ¿qué le pasó a este paciente? Fíjense bien. Como que se hizo un nudito, ¿no? ¿No? No, fíjate bien, no. Sino que mira, aquí está el intestino, no, se metió esta asa hacia adentro, hagan de cuenta que se invaginó. ¿Por qué sucede esto? A veces en el ileum terminal, cuando hay tumores, o hay mucha diarrea y hiperplasia linfoide, viene la onda, ya ven que la onda peristáltica se contrae y acá está relajado, luego este se relaja y este se contrae y de esta manera va avanzando. Pues cuando este se contrae, este no está relajado o se queda contraído y de repente se queda atorado ahí y se vuelve a contraer este y este no se mueve y entonces pues por la fuerza se mete hacia adentro y hace esto que se llama en español invaginación intestinal. Algunos libros tienen una mala traducción y le llaman intosuscepción intestinal, pero estrictamente se llama invaginación. Al meterse esta tripa de acá se atora y produce obstrucción del flujo vascular y produce un infarto isquémico. Es muy común en niños. ¿Ok? No, este sí es el colon, estas sí son las apéndices epiploicas, pues que no están viendo, por eso se les llama así apéndices, porque son como cositas que están ahí salidas como si fuera algo anexo. Este sí es colon. Aquí vean, tiene un montón de pus. Esta es una colitis tóxica licuefactiva de origen bacteriano, que se le necrosó toda la tripa, pero por una infección severa. Pobre paciente. Ah, no, este es por amibas, este es por amibiasis. Este es una colon tóxico amibiano. Estaba todo ulcerado, necrosado, y hubo que quitarle todo el colon a este pobre paciente. Afortunadamente esta enfermedad casi no la vemos, pero antes las amibas eran bravas con ellas solas. Este es otro caso de invaginación intestinal, que está complicada aparte. Aquí sí hay una mezcla de necrosis isquémica y licuefactiva. ¿Por qué? Porque aquí tenía ya muchas horas de evolución, este pobre chiquito, que también es un niño, en el ileum terminal. Aquí están las placas de Peyer hiperplásicas, pero aparte pues, se le infectó, se le perforó y estaba en estado séptico, es decir, las bacterias se metieron a todos lados. Bueno, mañana continuamos con esto porque ya voy a tener clase ahorita y seguimos viendo algunos casos de necrosis, ¿ok? Y empezamos a ver apoptosis.